¿Estás levantado? Sí. ¿Qué haces tan temprano? Nuevo año, nuevas elecciones, ¿recuerdas? Hoy se reúnen todos los colaboradores y quiero llegar pronto. Parece que el tiempo vuela. Ya llevas todo un año de líder de la iglesia. Así es. ¿Sabes? Pensando en este año, me parece que apenas he hecho un trabajo práctico. Ahora comprendo que no se pueden resolver los problemas sin la realidad de la verdad. Es difícil predecir si me reelegirán. Has trabajado mucho este año y has conseguido muchas cosas cumpliendo tu deber. No creo que tengas de qué preocuparte. Ya lo sabremos. Pase lo que pase, he de encontrar la verdad y cumplir con mi deber. Mamá. Dile al abuelo que está el desayuno. Abuelo, el desayuno. Sí, Ayu. Hoy tienes que venir a la tienda a ayudarme. Vale. ¿De dónde eres? ¿Por qué no te he visto antes? Soy del este de la ciudad. ¿A dónde vas? Mi tío vive en esa comunidad. Sí. Tenemos vigilancia en todos los callejones. Oh, tengo que dejarte. Has venido. Señora Gu, ¿está mejor de la espalda? Sí, un poco. Hola, directora Ma. Hola, señora Wu. ¿Quién es? No la conozco. Es la señorita Zhu. Me duele mucho la espalda otra vez. Es mi acupuntora. Exacto. Ah, ¿acupuntora? Sí, señora, acupuntora profesional. Trato muchas patologías, como la rigidez de hombros, el dolor de cuello o las secuelas de infarto. Sí, es muy eficaz. Como usted y la señora se conocen, si me necesita, voy a domicilio. Cobro precios bajos y garantizo la... No, no es necesario. No tengo problemas de salud. Continúen. Por favor, sigan. Sí. Continúen. Estupendo. Claro. Enseguida llego. El tiempo vuela. Toma, voy a vigilar. De acuerdo. Pasa el tiempo. Celebramos elecciones. Para la Iglesia es vital elegir a los líderes adecuados. Sí. Si elegimos a alguien con humanidad y amante de la verdad, nos guiará para que comprendamos la verdad y entremos en su realidad. Si elegimos a alguien que carezca de la realidad de la verdad, nos perjudicará. Sí. Por eso es preciso que hablemos claro de los principios de las elecciones de la Iglesia, que todos tengan discernimiento y comprensión y puedan votar según esos principios. Solo así elegiremos buenos líderes. Cierto, cierto. La Iglesia ha desenmascarado a algunos falsos líderes y anticristos. Todos lo hemos visto y algo hemos aprendido. Reconocemos que los falsos líderes y los anticristos no hacen un trabajo práctico. Adoctrinan para lucirse y engañan a la gente. Demoran la entrada en la vida de los hermanos y hermanas, lo que los perjudica gravemente. Es verdad. Sí. Esos falsos líderes y anticristos llegaron a ser líderes porque no votamos según los principios. Confiamos en nuestras ideas, emociones y fantasías y terminamos perjudicando a todos los miembros de la Iglesia. Sí. Hemos aprendido la lección, así que hemos de votar con principios. Quien traiciona estos principios y vota según sus preferencias se opone a Dios y perjudica a su pueblo elegido. Tienes razón. Es importante hablar de los principios de las elecciones. Sí, Tenemos que buscar la verdad para hablar claro de estas cosas. tienes razón. He pensado mucho en las siguientes elecciones. Las líderes de la Iglesia tienen puntos fuertes. La hermana Su comparte la verdad de forma práctica y resuelve los problemas. La hermana Zhu es nueva en la fe y con poca experiencia. Pero tiene buen calibre, ilumina con la verdad y es responsable con sus deberes. Yo creo que son la mejor opción. Yo también. Ambas me parecen buenas opciones. Buenas para el trabajo práctico. No se me ocurre nadie mejor. Son las mejores. Exacto. Hermana Gu,
¿Ya has terminado? Ajá. Voy a echar un vistazo. Bien. ¡Detente! ¡Maldita sea, detente! ¡Detente! ¡Cogedla! ¡Detenedla! ¡Que no huya! ¡Es una creyente! Solo queda una plaza. En cuanto estemos completos, nos vamos. ¡Rápido! ¡No la veo! Vamos por ahí. Sí. ¿Buscas a alguien? ¿Está Qin Yu? Papá, ¿quién es? Es... Qin Yu. ¿Hermana Yang? Entra. Rápido, pasa. Yo me encargo. La policía se presentó en una reunión. Si el vigilante no lo hubiera visto, nos habrían detenido a todos. Es Dios quien nos protege. Menos mal que he podido venir. Puedes quedarte aquí. Si necesitas algo, dímelo. Qin Yu, ¿Sí? el Partido Comunista Chino está deteniendo a los creyentes. Hospedar a una fugitiva es buscarse problemas. Si la encuentran, os detendrán a las dos. Se rompería nuestra familia. Papá, ¿tú no dices que debemos hacer buenas acciones? Hoy en día, el Partido Comunista Chino detiene a los creyentes. Nuestro deber es protegerlos. Es una buena acción, bendecida por Dios. Papá, Qin Yu tiene razón. El Partido Comunista Chino persigue a los creyentes como a delincuentes. Desafía al cielo. Dios nos elogia cuando acogemos y protegemos a estos hermanos y hermanas. Es justo que la ayudemos. Entonces delataron la reunión de la hermana Yang. Sí, muchas gracias. La policía está buscándola, así que no puede ir a su casa. Mira, Qin Yu, estás ocupada con el trabajo en la iglesia y tu suegro no es creyente. No es buena idea que se quede aquí. Tenemos que buscarle un sitio. Entonces, ¿dónde debería quedarse? Que se quede conmigo. No hace mucho que creo y no me conocen. Estará segura. Es buena idea. Lo organizaremos para reunirnos aquí. He ido a algunas reuniones con la hermana Yang y difunde la verdad de forma práctica. ¿Y si empezara con grupos pequeños? Muy bien. Hoy vamos a hablar de las verdades relativas a las elecciones. Por supuesto, podéis plantear las dudas que tengáis. Quisiera tener respuestas a esta pregunta. Sé que debemos elegir a líderes que amen la verdad y posean su realidad, pues así nos conducirán hacia la realidad de la verdad. Pero ¿cómo sabemos si alguien posee la realidad de la verdad? No lo tengo nada claro. Algunos trabajan, predican, se entregan sin desfallecer, sufren y pagan lo necesario. Ayudan a sus hermanos y hermanas con amor. ¿Eso es poseer la realidad de la verdad? Cierto. Hemos hablado mucho acerca de esa cuestión, pero cuando surge algo, sigo sin distinguirlo bien. Algunos hermanos y hermanas tienen capacidad y enseguida entienden la verdad. Comparten sus palabras con iluminación. Y creo que alguien así entiende la verdad y su realidad. Sin embargo, ¿es la forma correcta de verlo? Buena pregunta. Tengo muchas dudas. Lo es. Tenemos que hablar de ello. La palabra de Dios es muy clara al respecto. Leamos algunos pasajes para comprenderlo. Leamos. Retener las palabras de Dios y poder explicarlas sin temor no significa que poseas la realidad.
Las cosas no son tan simples como las imaginas. Tener la realidad no se basa en lo que dices, sino en lo que vives. Solo cuando las palabras de Dios se convierten en tu vida y en tu expresión natural, se dirá que tienes la realidad y solo entonces contará como haber recibido el verdadero conocimiento y la estatura real. Debes soportar la prueba por largos periodos de tiempo y vivir la semejanza que Dios requiere. No debe ser una pose. Debe fluir naturalmente. Solo entonces tendrás realmente realidad y solo entonces habrás ganado vida. Los buenos soldados del reino no están entrenados para ser unas personas que solo hablan de la realidad y alardean. Están entrenadas para vivir las palabras de Dios en todo momento. Para permanecer inflexibles a pesar de los contratiempos y vivir constantemente de acuerdo con las palabras de Dios y no volver al mundo. Esta es la realidad de la que Dios habla. Esta es su exigencia para el hombre. Los que se erogan de verdad por Dios ponen todo su ser ante Él. Obedecen genuinamente sus declaraciones y son capaces de poner en práctica sus palabras. Las palabras de Dios son el fundamento de su existencia y son capaces de buscar de forma genuina las porciones de la práctica en la palabra de Dios. Esto es alguien que vive realmente ante Dios. Si lo que haces es beneficioso para tu vida, si comiendo y bebiendo sus palabras suples tus necesidades interiores y tus deficiencias, de forma que tu carácter vital se transforme, esto satisfará la voluntad de Dios. Si actúas de acuerdo a las exigencias de Dios, si no satisfaces a la carne sino a su voluntad, entrarás en la realidad de sus palabras. Amén. La palabra de Dios es muy clara. No podemos determinar si alguien tiene la realidad de la verdad por su elocuencia o por ser capaz de sufrir y pagar un precio. Lo que importa es si sabe practicar la verdad y si vive de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es lo principal. Amén. Eso es. Sí. Tiene razón. Algunos tienen aptitudes. Cuando leen la palabra de Dios, iluminan y enriquecen a los demás con ella. No obstante, si carecen de experiencia y solo hacen lo que quieren cuando sucede algo, lo que digan será vacío y poco práctico. No podrán contarles los pormenores de la verdad por no tener experiencia práctica en ella. Cierto. En vuestra opinión, ¿puede entrar en la realidad de la verdad un creyente que no practique la verdad? No, claro que no. No. La clave para saber si alguien tiene la realidad de la verdad radica en si sabe practicarla. Si sus palabras y actos tienen principios, si es capaz de defender la verdad y la casa de Dios ante lo que suceda. Y si es leal a Dios en su deber. Quien tenga estas cualidades tiene la realidad de la verdad. Tienes toda la razón. Un creyente que no practique la verdad no puede entrar en su realidad. Recuerdo cuando empecé a creer, cuando no entendía nada. Solo escuchaba a los ancianos explicar la Biblia y solo aprendía conocimientos bíblicos. No sabía nada de la realidad de la verdad. Oraba al Señor para que viniera y me elevara al reino de los cielos. Solo puedo calificar mi estado de lamentable. Tras aceptar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días y experimentar el juicio y castigo, entendí algo de la verdad. Y vi que Satanás me había corrompido. Y que mi carácter era arrogante y egoísta. Mentía y engañaba para proteger mis intereses. Parecía entregada a Dios, pero lo hacía a cambio de las bendiciones del reino. ¿Acaso vivía con semejanza humana? Entonces comencé a detestarme, renuncié a mí misma y practiqué la verdad para afrontar los problemas. Por fin me sometí un poco a Dios. Ahora, aunque me he transformado, suelto demasiadas doctrinas y la realidad que vivo es deficiente. He comprendido que sin experimentar el juicio y castigo, no llegamos a conocer nuestro carácter corrupto ni a practicar nunca la verdad. Entonces, ¿cómo entrar en la realidad de la verdad? ¿Cómo ser digno de entrar en el reino de Dios? Tienes toda la razón. Estuve atrapado por la religión gran parte de mi vida. Jamás entendí ninguna verdad. Confiaba en los pastores y ancianos. Creía que por conocer mejor la Biblia poseían la realidad de la verdad. Sí. ¿Y cuál fue el resultado? Dios Todopoderoso vino a expresar muchas verdades, pero nunca intentaron oír la voz de Dios. Condenaban y blasfemaban contra Dios Todopoderoso e impedían investigar el camino verdadero. Estuvieron a punto de engañarme. Esos pastores y ancianos carecían de la realidad de la verdad.
son un atajo de fariseos hipócritas. Exactamente. Acabé comprendiendo que tener la realidad no depende de lo que digas, sino de lo que vivas. Cuando suceden las cosas, quien sea capaz de practicar la verdad, de resolver problemas y de ayudar a otros a comprender la voluntad de Dios, poseerá la realidad de la verdad. Sí. Cuando la obra de Dios no concuerda con nuestras nociones o afrontamos las pruebas y refinamiento, es nuestra conducta la que revela si poseemos la realidad de la verdad. Sí. Recuerdo cuando hace años me eligieron líder de una iglesia y me sentí una escogida de Dios. Estaba dispuesta a sufrir y a pagar un precio. Compartía el entendimiento de la palabra de Dios en las reuniones. Creía entender la verdad y poseer su realidad por ser leal y obediente a Dios. Tenía muy buen concepto de mí misma. Me volví arrogante e imprudente. Me negaba a escuchar a mis hermanos y hermanas. Perdí la obra del Espíritu Santo y fui cesada. Después de aquello fue cuando me hundí. Creí que si no podía ser líder, todo había terminado. ¿Qué me esperaba en el futuro? Estaba muy abatida y no tenía ánimo para cumplir con mi deber. Me presenté ante Dios y comí y bebí de su palabra. Leí su palabra. Estoy disgustado con quienes solo hablan de teoría sin poseer la realidad. Ellos gritan más alto para llevar a cabo su obra, pero se hunden cuando se enfrentan a la realidad. ¿No demuestran no tener realidad? Algunas personas solo se arman con algunas verdades para emergencias o para negarse a sí mismas y ayudar a otros, y no para resolver sus propios problemas. Podemos denominarlas personas altruistas. Consideran a los demás marionetas de la verdad y a sí mismas los maestros de la verdad. Enseñan a aferrarse a la verdad y a no ser pasivos. Y ellas son meros espectadores desde la banda. ¿Qué tipo de personas son? Se arman a sí mismas con palabras de verdad, sermonean a otros y ellas no evitan enfrentarse a su propia destrucción. Son patéticas. Amén. Si sus palabras pueden ayudar a otros, ¿por qué no pueden ayudarse a sí mismas? Deberíamos considerarlas hipócritas, ya que no tienen una pizca de realidad. Tras leer su palabra, hice introspección. Como líder, decía lo que era correcto a mis hermanos y hermanas. No hay diferencias de estatus entre personas en su deber. Sea cual sea ese deber, Dios lo ha predestinado. Debemos obedecer los planes de Dios y esforzarnos por satisfacerlo. Cuando me cesaron y perdí mi estatus, me llené de negatividad, malentendidos y quejas. Ni siquiera quería continuar con mi deber. ¿Qué tenía eso de sometimiento o lealtad a Dios? Entonces, vi que solo repetía doctrinas sin conocer la realidad de la verdad. Al ser expuesta por Dios, vi que es imposible adquirir un entendimiento práctico. Sin experiencia ni práctica, no se pueden resolver los problemas y nos derrumbaremos ante las pruebas. No podremos mantenernos firmes. Cierto. Repetir las doctrinas no sirve más que para engañar y confundir a la gente. Te convierte en un fariseo hipócrita que se opone a Dios. Es el resultado de no esforzarse por experimentar la palabra de Dios. Gran verdad. Ahora me doy cuenta de que por mucho conocimiento espiritual que tenga, no es la verdad si sigo mis ideas. Para tener la verdad es preciso experimentar la palabra de Dios. Y se necesita la obra del Espíritu Santo y nuestra colaboración. Amén. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Compartir esto es muy práctico. Creía que sacrificarse, trabajar y predicar era lo necesario para poseer la realidad de la verdad. Sí. Ahora entiendo que tener la verdad no depende de la elocuencia ni del sufrimiento de una persona, sino de si es capaz de practicar la verdad y obedecer a Dios, de si es leal a Él y lo ama. Correcto. Por muy bien que hable una persona, si en realidad no practica la verdad, es una simple doctrina vacía. Sí, lo compartido hoy ha sido maravilloso. Demos Una gracias a maravilla. Dios. Es fantástica una comunión Sí, así. es muy edificante. Desde luego. Cierto. Hermana Zhu, ¿Sí? si Ayun no vino a la reunión que tuvimos ayer. ¿Qué ha pasado? Sus padres saben que están condenando a creyentes.
Temen que la detengan y le han dicho que deje de creer en Dios. La vigilan y no le dejan ir a las reuniones. Ya pensaré cómo hablar con ella. Bien. Hermana Zhu. Hola, Xiaoyu. Anoche fui a casa de mi tía y allí estaba la hermana Yang. ¿Quieres decir que ya ha hablado contigo la hermana Yang? Ahora entiendo la voluntad de Dios. Dios perfecciona mi fe y mi amor por medio de esta clase de prueba y opresión. Debo aprender algunas lecciones cuando afronte este tipo de cosas. La senda de la fe es muy difícil y peligrosa porque el mundo es muy oscuro y el Partido Comunista Chino cruelmente malvado. Si no fueran así las cosas, no me resultaría tan evidente. Es una buena lección. La hermana Yang dirigió la reunión de hoy. Ya. Habló de forma muy práctica. Me enseñó el camino. Habló muy bien. Fue muy clara. Sí, a mí también me gusta oírla. ¿Estáis aquí? Que tenga un buen día. Perdón, ¿ha llegado mi pedido? Claro, acompáñeme. Qin Yu, he recibido una carta de nuestras líderes para incluir a la hermana Yan en nuestra votación. Ah, me alegro mucho. Tengo tantas carencias en comparación con la hermana Yang. He de esforzarme más. Al aplicar los principios de las elecciones descubrimos que la mayoría solo entiende teorías. Antes de cada votación hemos hablado de los principios de las elecciones de líderes, pero a algunos aún les falta discernimiento. Votan a personas que parecen tener talento y elocuencia, no a aquellas que defienden los principios y practican la verdad. Se elige a personas que solo trabajan para aparentar, sueltan doctrinas y no saben hacer un trabajo práctico. Mientras se margina a las que son honestas y capaces de compartir la verdad para resolver problemas. ¿Hay principios en esas elecciones? En absoluto. No. En respuesta a las preguntas de todos, he aunado la palabra de Dios con algunas experiencias de fracaso a modo de ejemplo que nos ayudará en nuestra comunión. Cuando tengamos discernimiento y entendamos los principios de las elecciones, podremos elegir a líderes que practiquen la verdad y actúen con principios. Eso es comprender la verdad y entrar en su realidad. Sí. Hermana, llevas un tiempo con nosotros. Cuéntanos, ¿qué has descubierto en nuestra iglesia? Sí, por favor. En las reuniones de los últimos días, he descubierto que los hermanos y hermanas se conocen a sí mismos superficialmente. Ven que lo que revela la palabra de Dios es real, pero eso no es verdadero autoconocimiento. Tienen que conocer su esencia corrupta y su situación según la palabra de Dios.
alinearse con lo revelado en su palabra para convencerse del todo. Cuando entiendan que Satanás los ha corrompido y están llenos de sus actitudes, llegarán a detestarse. Es lo que pasa cuando te conoces. Cuando oigo a algunos hermanos y hermanas hablar del autoconocimiento, se dan cuenta de que tienen ciertas actitudes corruptas, pero su entendimiento es muy impreciso. Se pierden en los detalles acerca de cómo dejan al descubierto estas actitudes satánicas. ¿Qué naturalezas los controlan? ¿Y cuál es la causa? Por ejemplo, cuando alguien habla de autoconocimiento, dice que es corrupto, arrogante y engreído, y que vive con un carácter satánico. Pero no sabe explicar exactamente por qué es arrogante, cómo lo manifiesta, ni la causa de ello. Igual que cuando compañeros en el deber difieren en sus opiniones, no conocen las motivaciones para aferrarse a esas opiniones y creen tener siempre razón. No saben qué pensamientos los controlan, ni las consecuencias de no corregir su carácter arrogante. Únicamente admiten tener un carácter corrupto, pero ni conocen ni detestan esa naturaleza corrupta. Es decir, nunca alcanzarán el arrepentimiento sincero ni la transformación. En las circunstancias adecuadas, sus problemas reaparecen y no pueden escapar de la esclavitud y de las limitaciones de su carácter corrupto. Por eso, algunos hermanos y hermanas maduran tan despacio en la vida. Así es. Sí, es muy cierto. Exacto. Sí. Hermana, así es, tienes toda la razón. Mi autoconocimiento es muy superficial. Como líder hablo de doctrinas y no sé resolver temas prácticos. Y los demás hablan de doctrinas igual que yo. Creen conocer la verdad. Eso demuestra que no soy la líder adecuada. Para muchas cosas recurro a nociones y fantasías sin buscar la verdad, ni resuelvo los problemas basándome en la palabra de Dios. Ahora que he reflexionado, sé que no tengo la verdad. Podría decirse que no la comprendo. Por eso mi autoconocimiento es tan impreciso. No percibo hasta qué punto me ha corrompido Satanás, ni si tengo algo de humanidad. Por eso no puedo odiarme. Esa es la raíz del problema. Sí. Ahora sé que las personas que no se conocen no alcanzarán la entrada en la vida. Aunque lleguen a líderes, hacen su trabajo con sus dones y sus doctrinas. Eso perjudica al pueblo elegido de Dios. Es verdad. En lo sucesivo me centraré en mi propia entrada a la vida, en mi autoconocimiento y en resolver mis problemas para ayudar a mis hermanos y hermanas. Así es. Tiene razón. Sin autoconocimiento no entraremos en la vida. Yo tengo el mismo problema. Con frecuencia, tengo actitudes corruptas y me da vergüenza hablar de ellas. Cuando cometo errores, nunca lo admito. ¿No me convierte eso en un hipócrita? Lo dicho por la hermana Yang es muy práctico. En mi deber como diaconisa de riego, me centraba en trabajar y en decir obviedades. Creía que tenía la realidad de la verdad. Pero ahora que lo pienso, yo también soy una hipócrita. Rara vez hablo de mis actitudes corruptas o de los errores que claramente cometo. Solo digo palabras huecas sobre mis conocimientos. No comparto con los demás los principios y la senda de la verdad y suelo eludir los problemas de mis hermanos y hermanas. Si lo pienso, no he hecho un trabajo práctico. A veces me siento desdichada, pero me consuelo pensando que no he hecho nada malo, que merezco que me reconozcan mi ardua labor. Soy indulgente conmigo misma. Pese a todos estos años de fe, sigo sin tener testimonio de práctica de las palabras de Dios. No estoy buscando la verdad en lo más mínimo. Sé que he de esforzarme más por conocerme a mí misma. Si no, siempre tomaré la senda equivocada y también impediré que mis hermanos y hermanas entren en la vida. Sí, Cierto. Yo también he de recapacitar para conocerme. Sí. Lo que estáis diciendo es muy práctico. Tenemos problemas de autoconocimiento. Como líder de la Iglesia, soy la responsable. Carezco de la realidad de la verdad y de autoconocimiento. No os he guiado por la senda correcta. Estoy en deuda con Dios. Debo arrepentirme. Qin Yu,
¿Te preocupa algo? ¿Por qué no lo hablamos? No, estoy bien. Es tarde. Tengo que ir a buscar a la niña. Hasta luego. Si ha salido la sopa y se han quemado las tortas, mira, ¿en qué estás pensando? ¡Basta ya! Se han quemado un poquito. ¿Haré más? ¿Qué te ocurre? ¿Estás bien? Por supuesto que sí. ¿Puedo terminar yo? No hace falta, déjame. Hermana, ¿estás teniendo problemas con tu deber? No, ninguno. Hermana Zhu. ¿Sí? Cuando la hermana Wang iba a la reunión, notó que la seguían. Parecía del Partido Comunista Chino. Dice que le costó despistarlo. Eso significa que la hermana no está a salvo. Tenemos que sacarla de aquí. Sí. Se va a hospedar con la hermana Zhang. Menos mal. Sentémonos. Dime, ¿están vigilando a la hermana Yang? Dice que no ha notado nada. Si se queda en casa de la hermana y va a las reuniones, será difícil saber si la están vigilando. Pero si así fuera, es un gran riesgo que vaya a las reuniones. Creo que tendremos que pedirle que se esconda y suspender sus obligaciones. ¿Qué opináis? Si no la están vigilando, lo que necesita es un lugar para vivir. ¿Será adecuado suspender sus reuniones y deberes? Escondiéndola, protegemos a la Iglesia, además de protegerla a ella. Si no la están vigilando, lo que necesita es un lugar para vivir. ¿Será adecuado suspender sus reuniones y deberes? ¿Crees que la hermana Yan estará a salvo si se queda en casa? ¿Crees que esa es la solución? Qingyu, me gustaría hablar de ciertas cosas acerca de ti. Adelante. Desde que la hermana Yan es candidata a líder, noto que tratas de marginarla. Cuando señaló las deficiencias en la vida de la Iglesia, todos las admitimos y aceptamos, pero tú te mostraste reticente. Ahora vas a suspender sus obligaciones porque sí. Y afirmas hacerlo por seguridad. La pregunta es, si tienes razones personales, ¿lo has pensado bien? Si la estás marginando para proteger tu reputación y tu estatus, tienes un grave problema. Como creyentes, hemos de temer a Dios. Como líderes de la Iglesia, si buscamos reputación en lugar de la verdad, seguimos la senda de la oposición a Dios y probablemente le ofendemos. Con su participación en nuestra Iglesia, la hermana Yan ha hablado de la realidad de la verdad y ha resuelto problemas prácticos, lo que es sumamente beneficioso para nuestra entrada en la vida. ¿Por qué no lo valoras? Si buscas excusas para aislarla,
¿Cómo lo encajará tu conciencia? ¿Cómo se lo explicarás a Dios? Como líderes de la Iglesia, debéis saber cómo descubrir y cultivar a las personas con talento y no tenerles celos. De esta manera llevaréis a cabo satisfactoriamente vuestro deber, cumpliendo con vuestra responsabilidad y haciendo el máximo esfuerzo para ser dedicados. Algunas personas siempre tienen miedo de que otras les roben el protagonismo y las superen. Y que obtengan reconocimiento mientras ellas mismas son abandonadas. Esto lleva a que ataquen y excluyan a los demás. ¿Acaso no están celosas de las personas más capaces que ellas? ¿No es egoísta y despreciable este comportamiento? ¿Qué tipo de carácter es este? Es malicioso. Pensar solo en uno mismo. Satisfacer solo los deseos propios, sin consideración por los deberes de los demás. Y tener en cuenta solo los propios intereses, y no los de la casa de Dios. Las personas así tienen mal carácter, y Dios no las ama. Cada uno de vosotros ha subido a las alturas más altas de las multitudes. Habéis ascendido a ser los antepasados de ellas. Sois extremadamente arbitrarios y corréis frenéticamente entre todos los gusanos en busca de un lugar tranquilo. No conocéis vuestro propio estatus y aún así peleáis entre vosotros en el estiércol. ¿Qué podéis conseguir de esa lucha? Si tuvierais un corazón de reverencia hacia mí, ¿cómo podríais pelear unos con otros a mis espaldas? Independientemente de lo alto que sea tu estatus, ¿no sigues siendo un apestoso gusanito en el estiércol? ¿Serás capaz de hacer que te crezcan alas y de convertirte en una paloma en el cielo? Fue muy práctica. Me enseñó el camino. Gracias a Dios. Ha sido muy práctica. Sí, lo explica todo muy bien. Debemos pedirle que se esconda y suspender sus reuniones y deberes. ¿Qué opináis? ¿Estoy compitiendo con la hermana Jan por el estatus? Al ver lo práctica que era su comunión de la verdad y que todos la veían con buenos ojos, sentí celos. La marginé y la suspendí de su deber basándome en mis suposiciones. ¿Cómo pude hacer algo tan perverso? Dios mío, carezco de toda humanidad. Hermana, he venido a pedirte disculpas. Al ver que a todos les gusta lo que compartes y que todos te preguntan, sentí celos. Me preocupaba que todos te votaran a ti y no a mí. Y me opuse a ti. Y luego ordené que te escondieras y te suspendí de obligaciones. No tengo nada de humanidad.
La policía te persiguió. Y sufriste en tu huida. Pero en vez de consolarte, estaba celosa e intenté aislarte. Lo siento. Me avergüenza oírte decir eso. Veía que eras competitiva y quería hablar de ello contigo. Pero tenía dudas. Pensaba que no podías evitar esa corrupción. Y no te ayudé. No actué con amor. También te pido disculpas. No digas eso. Mi deseo de estatus es fuerte. Hablas de forma práctica de la verdad y resuelves los problemas de las personas. Eso nos ayuda mucho a todos. Es estupendo. Pero yo... forcé tu marcha para mantener mi liderazgo. No sabía lo que estaba haciendo. No he cumplido con mis deberes. He hecho el mal. Siempre busco la reputación y el estatus. ¿Cuándo podré cambiar mi carácter satánico? Dice un viejo refrán: la enfermedad viene al galope y se marcha al paso. La naturaleza satánica está arraigada en el corazón de las personas y no pueden transformarse sin el juicio y el castigo. También es fuerte mi deseo de reputación. He necesitado la poda, el trato, pruebas y refinamiento para transformarme un poco. La búsqueda de reputación supone controlar a los demás para que te idolatren y obedezcan. Pero dime, ¿no es así la humanidad? Así controla el carácter satánico. Dios expresó cientos de palabras para salvar a la humanidad y ayudarnos a escapar. Tenemos que experimentar el juicio y castigo de la palabra de Dios para poder transformar nuestro carácter satánico. Gracias a Dios. Hablarlo de forma sincera me hace sentir mejor. El deseo de reputación muestra un carácter satánico que hemos de analizar. Sí. ¿Cómo experimentar el juicio y castigo de Dios y purificarnos? ¿Y si hablamos de esta cuestión en la reunión de mañana? Sí, claro. Durante el proceso en el que el hombre adquiere el conocimiento, Satanás emplea cualquier método, ya sea explicando historias, dándoles simplemente un poco de conocimiento, o permitiéndoles satisfacer sus propios deseos o ambiciones. ¿Por qué camino quiere Satanás conducirte? En realidad, aparte de lo nobles que sean los ideales del hombre, de lo realistas que sean sus deseos o de lo adecuados que puedan ser, todo lo que el hombre quiere lograr, todo lo que busca está intrínsecamente vinculado a dos palabras. Ambas son de vital importancia para la vida de cada persona. Y son cosas que Satanás pretende infundir en el hombre. ¿Qué dos palabras son? Son fama y ganancia. Satanás usa fama y ganancia para controlar los pensamientos del hombre hasta que todas las personas solo puedan pensar en ellas. Por la fama y la ganancia luchan, sufren dificultades, soportan la humillación y sacrifican todo lo que tienen
y harán cualquier juicio o decisión en nombre de la fama y la ganancia. De esta forma, Satanás ata a las personas con cadenas invisibles. Y no tienen la fuerza ni el valor de deshacerse de ellas. Sin saberlo, llevan estas cadenas y siempre avanzan con gran dificultad. En aras de esta fama y ganancia, la humanidad evita a Dios y le traiciona, y se vuelve más y más perversa. De esta forma, se destruye una generación tras otra entre la fama y la ganancia de Satanás. En vuestra búsqueda hay demasiadas nociones, esperanzas y futuros individuales. La obra presente es para tratar con vuestro deseo de estatus y vuestros deseos extravagantes. La esperanza, el estatus y las nociones son todas ellas representaciones clásicas del carácter satánico. La razón de que estas cosas existan en el corazón de las personas se debe a que el veneno de Satanás siempre corroe los pensamientos de las personas y éstas no son capaces de sacudirse esas tentaciones satánicas. Viven en medio del pecado, sin embargo no creen que sea pecado. Durante años, los pensamientos en los que se han apoyado las personas para sobrevivir han corroído sus corazones hasta volverse astutas, cobardes y despreciables. No solo carecen de fuerza de voluntad y determinación, sino que también se han vuelto avariciosos, arrogantes y obstinados. Carecen absolutamente de cualquier determinación que trascienda el yo. No tienen ni una pizca de valor para sacudirse la esclavitud de esas influencias oscuras. Los pensamientos y la vida de las personas están podridos. Sus perspectivas de creer en Dios siguen siendo insoportablemente horribles. E incluso cuando hablan de sus perspectivas de la creencia en Dios, oírlas es sencillamente insufrible. Todas las personas son cobardes, incompetentes, despreciables y frágiles. No sienten repugnancia por las fuerzas de la oscuridad, ni amor por la luz y la verdad, sino que se esfuerzan al máximo por expulsarlas. Amén. 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 Gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Las palabras de Dios son muy prácticas. Antes no teníamos claro lo que eran la reputación y el estatus. Lo considerábamos algo positivo, algo que merecía la pena. Cierto. Cierto. Desde la infancia nos han sumergido en el ateísmo, el materialismo e ideas de gente famosa e importante. Tipo, primero yo y después yo. Los inteligentes mandan sobre los fuertes y los eruditos llegan a lo más alto. Y también, distínguete, honra a tus ancestros. Hay que dejar huella a nuestro paso. Exacto. Y el hombre debe esforzarse por ser el mejor de sus coetáneos. Aceptábamos estos aforismos como máximas de nuestra vida. Idolatrábamos estatus y poder. Y siempre tratábamos de sobresalir. ¿Con qué fin? Somos arrogantes, engreídos y egoístas. Deseamos presumir, poder cohibir y controlar a los demás. Así es. Y en realidad, lo único que nos interesa es el poder. Tener el control y dominar el mundo con tiranía. Son consecuencias de la corrupción satánica de la humanidad. Sí, tienes razón. Tienes toda la razón. La gente de hoy idolatra el poder y busca la fama y el estatus. Nadie quiere buscar ni aceptar la verdad. Hablemos del Partido Comunista Chino. ¿Por qué derriba iglesias, quema cruces y persigue a los cristianos? ¿Por qué ordenan colgar la bandera nacional y el retrato de Xi Jinping? El objetivo es impedir que el pueblo crea en Dios y obligarlo a idolatrar a Satanás. Correcto. Así es. Que el Partido Comunista Chino haya cometido tantas maldades demuestra que si alguien que idolatra el poder se hace con el mando, se opondrá a Dios y hará daño a la humanidad. Por lo tanto, si no aceptamos el juicio y el castigo, no se purificará nuestro carácter satánico. Muchos creyentes no buscan la verdad, sino reputación y estatus. Se convierten en falsos líderes y anticristos que son eliminados. Quienes buscan estatus se oponen a Dios y detestan la verdad. Es cierto. Jamás recibirán la salvación y serán eliminados por obra de Dios. Así es. Si no corregimos el carácter corrupto de desear el estatus, no somos líderes dignos de servir a Dios. Eso es. Gran verdad.
La fama y el estatus son algo terrible. Desde que creo en Dios, me he centrado en trabajar por Él y en ser líder. Creía que si lo hacía bien y me ganaba la aprobación de los hermanos y hermanas, ganaría la aprobación de Dios y entraría en el reino de los cielos. Ahora que lo recuerdo, ¿cómo he podido ser tan necia y tan ignorante? No conocía la voluntad de Dios. Como dijo el Señor Jesús, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Amén. Creo que ya comprendo sus palabras. Las palabras del Señor nos recuerdan y advierten a todos los que buscamos reputación y ganancias. Así es su amor por nosotros. Sí, Dios nos ama. Para los creyentes, las cosas más importantes son la búsqueda honesta de la verdad, la aceptación del juicio y del castigo y la purificación del carácter corrupto. Sí, es cierto. La transformación del carácter es Sí, crucial. todo lo que ha Búsqueda dicho de es la verdad. Dice la verdad. Hermana Yang, ¿cómo experimentaste el juicio y castigo mientras buscabas la reputación y el estatus? ¿Puedes hablarnos de eso? Sí, Sí, por favor. háblanos de eso, por favor. De acuerdo, os contaré mi experiencia. Hace unos años me eligieron líder de la iglesia. Y estaba entusiasmada con mi deber porque tenía estatus. Cada vez que mis hermanos y hermanas tenían problemas, buscaba palabras de Dios con las que ofrecerles apoyo. Con el tiempo, mi trabajo dio resultados y me veían con buenos ojos. Llegué a pensar que se me daba bien, que tenía madera de líder. Creía que tenía que trabajar más aún para que me recomendaran para un ascenso. Solo me importaba el trabajo y solía lucirme para que los demás me admiraran. No tardé en sentir oscuridad en mi interior. Cuando leía la palabra de Dios, no aportaba ninguna luz. Era pura doctrina. No sabía resolver los problemas de mis hermanos y hermanas. Por más que lo intentara, no se me ocurría qué decir. Supe entonces que había perdido la obra del Espíritu Santo. Después me cesaron. Tenía un profundo dolor. Sentía una gran vergüenza y era muy desdichada. Entonces hice introspección y leí la palabra de Dios. Algunas personas idolatran en particular a Pablo. Les gusta salir a pronunciar discursos y a hacer obra. Les gusta reunirse y hablar. Les gusta que las personas los escuchen. Les gusta que los adoren y que los rodeen. Les gusta su estatus en el corazón de los demás y aprecian que valoren su imagen. Analicemos su naturaleza a partir de estos comportamientos. ¿Cuál es su naturaleza? Si de verdad se comportan así, entonces basta para mostrar que son arrogantes y engreídos. No adoran a Dios en absoluto. Buscan conseguir un estatus elevado y desean tener la mayor autoridad sobre otros. Poseerlos y tener poder en sus mentes. Esta es una imagen clásica de Satanás. Los aspectos de su naturaleza que más destacan son la arrogancia y el engreimiento, la negativa a adorar a Dios y el deseo de ser adorados. Tales comportamientos os darán una visión muy clara de su naturaleza. Amén. 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 Las palabras de Dios traspasaban mi corazón. Dios me delataba en ellas. Me encantaba trabajar y rodearme de gente que me apoyara y me idolatrara. Y cuando me hacían caso, era indescriptiblemente feliz. No me conformaba con ser líder de la iglesia. Quería controlar a más personas. ¿En qué me diferenciaba de Satanás? Eso. Sí. Satanás es arrogante. Quiere elevarse para estar a la altura de Dios. Y yo era igual de arrogante. No temía a Dios de corazón. Usaba mi trabajo y mi entrega a Dios para lucirme, para que me admiraran y obedecieran. Era como Satanás.
Competía con Dios por el estatus y el reconocimiento. Dios es el creador, poderoso y noble, pero se encarnó en una persona normal, humilde y oculta entre los hombres. Soportó la humillación para salvar a la humanidad. Sí. La gente fue arrogante, rebelde e irracional, pero él no los abandonó. A mí, pequeña como una mota de polvo, inmunda y corrupta, me obsesionaba estar por encima de los demás. Era muy arrogante y despreciable. No tenía humanidad ni razonamiento. Cuanto más lo pensaba, más vergüenza sentía. Mi deseo de reputación era desmedido. Predicaba y trabajaba solo para alcanzarlos. Me dedicaba a lo mío, que no era otra cosa más que oponerme a Dios. Entonces empecé a arrepentirme y detestarme. Así que oré a Dios para pedirle que me castigara si volvía a buscar reputación y estatus. A partir de ese momento comencé a centrarme en la búsqueda de la verdad. Y cuando pensaba en mi reputación y estatus, oraba y renunciaba a mí misma. Decidí desenmascararme y les pedí a mis hermanos y hermanas que me supervisaran. Sin darme cuenta, empecé a notar una transformación y a no preocuparme por la reputación y el estatus. Mi actitud hacia el deber era más pura y estaba más tranquila. Cuales fueran los deberes que me asignara la casa de Dios, los aceptaba como mi deber con Dios y cumplía con mis responsabilidades. No esperaba que me admiraran, sino satisfacer a Dios. Amén. Amén. Y conseguí el sosiego y la paz. Así es. Amén. Sí, amén. Es el resultado de la obra de Dios. Demos gracias a Dios. Es muy útil compartir estos asuntos. Antes solo admitía que tenía una naturaleza arrogante y deseaba el estatus, pero no tenía clara la esencia de mi búsqueda de reputación. Cuando revelaba corrupción era indulgente. Me decía que no repercutía en mi deber y que no había hecho mal, y lo dejaba para más adelante. Ahora veo claro lo dañino de mi naturaleza satánica buscando reputación y estatus. Si no pongo remedio, podría hacer algo que se opusiera a Dios y ofendiera a su carácter. Aunque quiera controlarlo, no puedo. Es importante que busquemos la verdad y aceptemos el juicio y castigo de Dios. Es verdad. En el futuro he de leer la palabra de Dios, hacer introspección, obedecer y aceptar el juicio y el castigo de Dios. Si no, nunca purificaré mi carácter satánico que busca el estatus. Como criatura de Dios, el hombre debe procurar cumplir con el deber de una criatura de Dios y buscar amar a Dios sin hacer otras elecciones. Porque Dios es digno del amor del hombre. Quienes buscan amar a Dios no deben buscar ningún beneficio personal ni aquello que anhelan personalmente. Esta es la forma más correcta de búsqueda. Si lo que buscas es la verdad, lo que pones en práctica es la verdad, y lo que obtienes es un cambio en tu carácter, entonces la senda que transitas es la correcta. Cuando las personas experimentan hasta que llegue el día en que su perspectiva de la vida y la base de su existencia hayan cambiado por completo, cuando han sido alteradas hasta los huesos y se han convertido en alguien diferente, ¿no es increíble? Este es un gran cambio, un cambio trascendental. Solo cuando no estés interesado en la fama y la fortuna, el estatus, el dinero, el placer, el poder y la gloria del mundo, y puedas dejarlos ir fácilmente, tendrás la semejanza de un ser humano. Aquellos que al final estarán completos son personas que viven para la verdad, viven para Dios y viven para aquello que es justo. Esta es la semejanza de un verdadero ser humano.
Es el esclarecimiento del Espíritu. Gracias. Hermanos y hermanas, empecemos la votación. De acuerdo. Muchas gracias.